sabes, vamos a terminar. Yo sé que he estado, pero siento mucho la necesidad de terminar, en verdad, y sí. Y nos hemos estado quedando un resumen, pero estoy tratándolo de hacer de una manera un poco muy explícita para que podamos entender. Y te lo digo de esta manera porque por la simple cuestión de que si aún cualquiera persona llega a tomar algún CD y yo nada más sigo continuando donde yo quede, la persona que escucha tal CD va a quedar perdida en todo el mensaje, porque no lleva una conexión de todo lo que hemos estado hablando. Por eso tal vez tú dices, ay pastor, y tanto repetir, ¿verdad? Y hay gente que a veces es necesario, dice el apóstol Pablo, dice aquí que muchas veces es necesario que se nos estimule un poco la conciencia, ¿verdad? Dice la palabra que es renglón tras renglón, precepto tras precepto y enseñanza tras enseñanza. Eso lo declara su palabra en el libro de Isaías. Y así es que como vamos aprendiendo poco a poco, ¿verdad? No vamos corriendo, sino que vamos tratando de tomar la enseñanza, de irla aplicando a nuestras vidas y en nuestros corazones y caminar de esa manera. ¿Cuántos entendemos? Amén. Porque no basta simplemente con entender, y va muy de la mano con lo que hemos estado hablando, porque venimos de un trasfondo y lo vamos a seguir viendo ahorita, pero venimos de un trasfondo en el que pensamos con que simplemente creer correctamente, pensar correctamente, confesar correctamente o confesar con nuestros labios que creemos y que estamos en Él, tenemos una salvación, pero muchas veces nuestras vidas no hablan nada de hacer. Y la palabra dice que no es el oidor, no es el conocimiento que nos bendice. Lo que nos bendice es cuando somos hacedores de su palabra y caminamos en ella. No es el tener el concepto de su palabra, entender su palabra, sino es entenderla y caminar en sus principios. ¿Cuántos entendemos eso? Es como una nación. Todo pueblo y todo país tiene su propia constitución, y lo he dicho antes. Pero no por el simplemente hecho de que todos los ciudadanos conozcan y sepan las leyes, significa que por eso van a caminar en ellas. Sino es cuando nuestras vidas son aplicadas en obedecerlas, en cuidarlas y en guardarlas en nuestros corazones, es cuando nuestras vidas se verá un fruto y se verá un cambio en ellas, de que verdaderamente somos hijos de nuestro Padre. Y si hijos de nuestro Padre, debemos de dar testimonio a ello. Amén. Dice la palabra en el Nuevo Testamento que tú y yo somos como cartas abiertas. Dice, y nuestro testimonio es esa tinta que escribe. Dice que somos cartas abiertas y leídas delante de todos los hombres. Lo que va a hablar de nuestras vidas no es lo que tú y yo podamos decir, es lo que se verá reflejado en nuestro testimonio, en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conducirnos sobre esta tierra, guardando y amando los pactos de nuestro Padre, que en ellos se verá si verdaderamente hay un testimonio en nuestras vidas o no lo hay. ¿Sí o no? Amén. Dile que está a tu lado, el Padre nos va a hablar en este día. Nos quedamos entonces y mirábamos algunos ejemplos. Juan capítulo 1, mirábamos que Yeshua dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo dice, y el verbo o la palabra de Elohim se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria y el resplandor de su gloria. Juan capítulo 1, del versículo 1 en el 14, podemos resumirlo de esta manera. Y podemos darnos cuenta que por medio de Juan dice que la palabra o el verbo era ¿quién? Era Elohim. El verbo, la palabra, ¿qué significa? Hemos aprendido que la palabra en el hebreo significa davar. Y mirábamos otro contexto muy diferente, que en el griego la palabra tiene su misma connotación, su mismo significado, que significa la palabra, en el griego significa logos. En el hebreo su palabra o la palabra de Yahweh significa el davar de Yahweh. Es el davar, y cada vez que Yahweh habla acerca de su davar, de su palabra, siempre enfatiza o siempre relaciona su davar con sus mandamientos. ¿Cuántos entendemos eso? El davar o la palabra de cada uno puede ser el davar de tal persona, pero cuando las escrituras hablan acerca del davar o de la palabra de Yahweh, generalmente lo relaciona o lo amarra junto con sus enseñanzas, sus principios y sus mandamientos. ¿Cuántos entendemos eso?
Y vamos a ver unos ejemplos más adelante. Ya se los había dado anteriormente varios ejemplos de ello, de referencia a cómo el Padre amarra siempre su palabra, su dabar, son sus mandamientos. Di conmigo, su dabar son sus mandamientos, es su instrucción, su enseñanza y su orientación a nuestras vidas. Y mirábamos cómo ese dabar, o esa palabra, o ese verbo vino y se hizo carne. ¿Quién se hizo carne y habitó entre nosotros? Yeshua. Y mirábamos algunos ejemplos como muchos se admiraban y decían, ¿quién es este? Dice, ¿y quién le enseñó a hablar? Dice, si por nadie fue instruido. Porque podemos entender que Yeshua mismo es la palabra de Yahweh, o es el dabar de Yahweh, es la palabra de Yahweh. Yeshua mismo es su Torah, es la Torah de nuestro Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Y podemos verlo por medio de las Escrituras. Y vemos que Yeshua mismo dijo, yo no he venido a abolir la ley, los mandamientos, Mateo capítulo 5, 17 en adelante, dice, no he venido a abolir los mandamientos, la ley de los profetas, dice, sino al contrario, he venido a cumplirla, a darle una interpretación. Y mirábamos cómo algunos de su tiempo, muchos de ellos se admiraban y decían, ¿y quién le ha enseñado a este a hablar de esta manera? Puesto que la Torah mismo era él. O fue instruido, si tú quieres, por medio de su padre. Podemos ver que desde muy pequeño ya estaba dentro de la sinagoga, aun cuando se perdió delante de sus padres. Y vemos que Yeshua mismo dice, no he venido. Y Yeshua no vino a quitar la Torah o los mandamientos. Hay una diferencia muy grande a veces en lo que se habla en Romanos y en el libro de Gálatas, que ya no vivimos más bajo la ley y decimos, oh, ya ves, ya no tenemos que guardar ley, ya no tenemos que guardar enseñanza, ya no tenemos que guardar instrucción. De ninguna manera. Yeshua dice, lo que Yeshua vino a hablar en contra era acerca de principios o de mandamientos dados, puestos por los hombres a la Torah misma de Yahweh. Y mirábamos algunos ejemplos. Yeshua la semana pasada los vimos y por el tiempo ya no traigo las escrituras ahorita aquí, pero mirábamos algunos ejemplos de ellos cuando muchos de ellos venían y le decían a Yeshua, ¿verdad? Y le preguntaban de diferentes maneras y Yeshua dice, ¿verdad? Un ejemplo de ellos muy simple que miramos la semana pasada, cuando Yeshua vino delante de sus contemporáneos y vino y habitó delante de uno de ellos que siendo un hombre judío instruido por la palabra, por la ley. Quiero que recordar esto. Las personas o en los tiempos de Yeshua no eran personas ajenas a la palabra de Yahweh. Eran personas que de cierta manera eran instruidas por principios o por la Torah. Lo único que ellos tenían era la Torah. Aún no estaba el nuevo canon, no estaba el Nuevo Testamento. Lo único que ellos conocían era la Torah, de los libros desde Génesis hasta Apocalipsis. Era lo único que se conocían, y muchos de ellos tenían conceptos y tenían el conocimiento acerca de su palabra. ¿Cuántos entendemos eso? No eran como uno como nosotros, que venimos de un trasfondo occidental y que por primera vez escuchamos hablar de luz. Y a veces tratamos de definir lo que es la palabra luz, cuando desde el tiempo antiguo, cuando Yeshua dice yo soy la luz del mundo, los contemporáneos o las personas que escuchaban a Yeshua ya sabían de lo que Yeshua estaba hablando. ¿Cuántos me están entendiendo? No eran personas ajenas, eran personas que conocían la palabra de alguna manera y tenían el conocimiento de ella y caminaban en ella. Y por eso cuando vemos que Yeshua vino y habitó en la casa de alguno de ellos, y muchos decían, ¿cuántos se recuerdan que Yeshua a veces andaba recogiendo espigas junto con sus discípulos? Y decían, bueno, este hombre no se lava las manos, no se ha lavado las manos para comer, y cómo es que arranca espigas en el día de reposo. Y vemos que habitó en la casa de alguno de ellos, y dice que este hombre se sorprendió, y lo mirábamos la semana pasada, y dijo, es que no se lavó las manos. Porque por eso es bueno conocer a veces un poco la cultura hebrea. Y el que está a tu lado, por eso tenemos que conocer un poco su cultura y cómo fue escrita. Muchos de los escritos o de los mandamientos dados en su palabra o en su Torah tenían principios que no eran tanto bíblicos, sino que eran mandamientos escritos por los hombres. Y algunos de ellos hasta el día de hoy se acostumbra de que cuando tú vas a comer o vas a tomar algún alimento, tienes que decir una bendición, y creo que la bendición es: bendito eres tú, Hashem, que nos has ordenado lo concerniente al lavamiento de las manos.
tú y yo nos lavamos las manos, ¿por qué? Por higiene. Pero o lo hacemos por ritual. No, lo hacemos por higiene. Y uno venir de un trasfondo occidental, ¿qué es lo que pensaríamos? Ay, pues que Jesús o que Yeshua, ¿verdad? Con las manos, comió así con las manos como andaba. No, lo que ellos estaban refiriendo eran los principios que tenían dentro de la Torah, dentro de los principios de hombre, que uno de esos principios era dar gracias, y decir, de dar gracias y lavarse las manos por medio de un ritual que no está instituido en la palabra, en la Torah, sino que fue instituido años después de la Torah misma de Yahweh, agregada por medio de muchos sabios rabínicos. Y fueron introducidas, y por eso Yeshua dice, no es lo que entra, sino es lo que sale lo que contamina. ¿Cuántos sabemos que las palabras contamina y hiere más? Y Yeshua mismo dijo, dice, porque ellos se sientan en la silla de Moisés, en las sinagogas, dice, y todo lo que ellos digan que hagan, dice, háganlo, pero no hagan conforme a sus principios. Yeshua mismo se aclaró de marcar una línea. Dijo, todo lo que escuchas que se predica dentro o por medio de ellos que se sientan en la silla de Moisés, dentro de las sinagogas hay una silla que está destinada, que está al frente, que es una silla que se habla o está destinada para el Mesías que habrá de venir. Es una silla especial, podríamos decir. Y alrededor de ella están todos los lugares donde se sientan, alrededor de ella. Y Yeshua dijo, todo lo que ellos les digan que habló Moisés, eso guarden, mas no guarden lo que ellos piden, referente a diferentes cosas que no son completamente de la Torah. Y Yeshua, en otras palabras, estaba diciendo, todo lo que está escrito en su Torah, guárdalo, mas todo lo que no está escrito en ella, no tienes por qué guardarlo. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Y qué es lo que habló Moisés? Todo lo que es conocido como su Torah, el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio, sus principios que el Padre estableció para su pueblo. ¿Cuántos entendemos? Y dice la palabra, quien que guarde y que viva por ellos, dice, quien los guarde, dice, por ellos vivirá. ¿Cuántos queremos ver buenos días en nuestras vidas? Entonces entendemos que Yeshua mismo fue el mismo, o fue la Torah misma de Yahweh. Y dentro de todo venimos de muchos trasfondos. Venimos por medio de muchos trasfondos a lo largo de todas nuestras culturas y a lo largo de todas nuestras generaciones, y una de ellas es, y yo hablé por rasgos muy alejados, o ya tiene tiempo que hablamos de eso, casi a principios. Muchas veces vemos lo que se habla de la doctrina de la Trinidad, y eso es una bomba, ¿ok? Ya muchos lo conocen, y no quita, no estoy desacreditando nada, pero son cosas que fueron agregadas tiempo después de Yeshua, no en los tiempos de Yeshua. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, habla referentemente que Yahweh es Ejad. Escucha Israel, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Yeshua mismo habló, los dos son Ejad. Di conmigo, son Ejad, son uno. El Padre, el Hijo y el Padre son uno. Yeshua mismo dijo, cuando me ven a mí, ven a mi Padre. Y muchas veces somos tan influenciados por medio, que no estoy diciendo que no creo en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo, no, de ninguna manera. El Ruach HaKodesh, la esencia del Padre, es la misma esencia de nuestro Padre. El Ruach HaKodesh es el que nos enseña, que nos guía, el que nos instruye, el que nos lleva a toda verdad, y no le quita ningún poder, ninguna autoridad a su Ruach. ¿Cuántos entendemos eso? La doctrina de la Trinidad fue agregada siglos después de los tiempos de Yeshua por medio de monjes, por medio de los concilios que se tuvieron a lo largo de la historia. Se agregó y se instruyó acerca de la doctrina de la Trinidad. A veces cuando tú y yo leímos sean bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, la palabra nada más correcta es sean bautizados en mi nombre. Vemos que Yeshua dice, y para que tiempos de refrigerio vengan, dice, delante de ustedes, dice, y se conviertan y sean bautizados en el nombre de Yeshua. ¿Cuántos entendemos eso? Y no estoy hablando, pero estoy hablando acerca de conceptos que muchas veces tenemos y que no sabemos su origen o de dónde
tiene cada una de esas cosas. Muy simple el día de Shabbat. El día de Shabbat es el día que Yahweh instituyó para su pueblo, el día para adorar, de consagrarnos y de rendir culto a Él. Yo sé que podemos decir, no hay día específico. Mientras yo dedique un día al Padre, eso importa. Y Yahweh mira nuestros corazones. Yo lo entiendo. Pero su palabra dice que eso sería una señal entre su pueblo y entre Él y su pueblo. Una marca distintiva. ¿Cuántos entendemos eso? Y no estoy diciendo que los demás están mal. No. Estoy diciendo que cuando venimos al conocimiento de su palabra, no podemos hacernos que no hemos visto, que no hemos oído. Porque de lo que tú y yo conocemos y aprendemos, eso se nos demanda a cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo entendemos? Y si hemos venido que el día y entender que el día de Shabbat es el día que el Padre estableció, y yo ponía de esta manera un ejemplo. Dice su palabra que Él es el amo o el Adón del Shabbat. Si Él es el amo del Shabbat, ¿cuántos tienen casa propia? ¿Sí? Entendiendo esto, ¿tú dejarías que tu vecino viniera y hiciera cambios en tu casa? Si tú eres el dueño de una compañía y viene alguien y quiere dar órdenes y dice, no, vamos a cambiar los horarios de trabajo, ¿qué dirías? A ver, vamos, espérame tantito, el dueño soy yo. Muy amoroso, todo lo que tú quieras. Y cuando Yeshua dice, yo soy el amo, el Adón del Shabbat, ¿qué significa? Que Él es el dueño y Él es el amo del Shabbat. ¿Quién es el único que tiene la autoridad y el poder para decir tal día fue cambiado? Es nada más de ser un poco pensantes, ¿ok? Yeshua. Y Yeshua nunca lo cambió. Yeshua mismo se congregó, asistió en día de reposo, asistió, aún Yeshua mismo guardó o respetó el sábado. Yeshua mismo dice, así dice, no otra señal no les será dada, dice más que la señal de Jonás, dice, así estará el Hijo del Hombre en el vientre, en el gran seno de la tierra, por 3 días y por 3 noches. 3 días y 3 noches. ¿Qué significa 3 días completos? Cuando Yeshua resucitó. Yeshua murió, si tú miras muy cuidadosamente las escrituras, Yeshua murió en un día miércoles. Y resucitó, ¿cuándo? Dentro del sábado después del Shabbat. Imagínate, aún hasta en eso Yeshua respetó el día de Shabbat, porque el día de Shabbat no se trabaja y no se hace nada, es un día de descanso, de reposo consagrado para nuestro Padre. Y Yeshua dice que resucitó un día después de Shabbat, a las primeras horas de Shabbat. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuándo se termina el día de Shabbat? ¿El sábado a qué horas? A la puesta del sol. Aunque ahorita ya nos está oscureciendo más temprano, ¿verdad? Por ahí a veces, no sé si a veces hay un conflicto, ¿verdad? Y todavía estoy en Shabbat o no, ¿verdad? O hago o no hago. Pero es día después de Shabbat. Por lo generalmente podríamos decir que el día bíblico, aún lo puedes mirar, dice la palabra, y fue la tarde y la mañana del 6º día. ¿Cuándo comienza el día bíblico? En la tarde y termina la tarde del día siguiente. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Entonces entendemos, en la vida lo que tú y yo aceptamos como una verdad, sobre eso construimos nuestra vida. Si la verdad pura, si es su verdad pura, soy bendecido. Si la verdad tiene fallas o tiene errores, lo que construimos o en lo que construimos nos resulta la bendición, no resulta, en otras palabras, la bendición que tú y yo pensábamos. Una verdad de Yahweh diluida no es una bendición completa. Lo mismo que yo te había dicho anteriormente, una verdad a medias o una obediencia a medias resulta en desobediencia de la misma manera. No podemos esperar que Yahweh adapte. Simplemente en el camino de Yahweh hay 2 caminos. Está el camino de Yahweh
y el camino de las naciones. El camino de Yahweh que nos bendice trae paz, gozo, shalom, prosperidad, de bienestar sobre su pueblo, de gozo y alegría sobre vuestras tiendas, o la verdad o los caminos del mundo que no bendicen. Yahweh no puede cambiar su manera de ser. Yahweh es justo, Yahweh es íntegro, y en la verdad que tú y yo caminamos, o tú y yo abrazamos en esa verdad, ese será el resultado de nuestras vidas, o será nuestra manera de conducirnos en esta vida. Si no es completamente su verdad, o es una verdad, podríamos decir fraudulenta, no completa de la palabra de Yahweh, es una verdad que en final de cuentas no resultará en bendición. ¿Cuántos me están entendiendo? Tenemos que entender que el camino de Yahweh es el camino, es su camino, y no hay otro camino fuera de él. Son sus principios, son sus mandamientos, son sus ordenanzas. Y Yahweh no puede cambiar su manera, su camino, y poder pensar nosotros, decir, Padre, es que tú conoces y tú miras. Yahweh mira y conoce vuestros corazones. Y sabes que una vez que he venido a entenderlo, muchas veces, a veces se nos salía con tanta facilidad de decir, Padre, es que tú conoces mi corazón. Y dice Hebreos 4:12, dice que la palabra de Yahweh es viva y eficaz, más constante que toda espada de dos filos, que todo lo penetra y discierne los pensamientos y las coyunturas, y aún los pensamientos internos que están en el corazón. Yahweh conoce nuestros pensamientos. Amén. Y a veces es tan fácil que podemos decir, Padre, es que tú conoces. ¿Qué es lo que conoce Yahweh? Que traté de obedecer su palabra, o que simplemente me escudé en el Padre, tú conoces. Yahweh lo escudriña. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso no es tan fácil poder decir, Padre, tú conoces mi corazón. Cuando hay la disposición y hay la manera, Yahweh conoce cuando se puede, cuando no se puede, o cuando quise ser obediente o cuando no quise ser obediente, o simplemente decidí no obedecer. ¿Cuánto estamos entendiendo? Sabes que cuando yo entendí eso dije, Padre, ayúdame, porque Yahweh ciertamente conoce nuestras intenciones y los pensamientos del hombre, y discierne aún lo que están más ocultos dentro del hombre. Amén. Vamos a continuar. La palabra, sus escritos fueron escritos en hebreo. Lo que tomo como una verdad viene a ser mi creencia, es lo que me define y es aquello que defiendo, y sobre ello construyo o edifico mi vida. Por eso debemos entender que su dabar, lo que es suyo o lo que no es suyo, y el ibrí, lo hebreo, es lo del Padre. Yahweh, vemos que desde el principio de la creación, en Génesis capítulo 1, versículo 1, Él instituyó el Aleph y el Taf, y lo mirábamos en el hebreo, en el español no lo vamos a poder ver, pero en el hebreo podemos entenderlo y verlo, y lo poníamos ahí en el proyector, y podíamos ver que en el principio Yahweh estableció el Aleph y el Taf. ¿Para qué estableció el Aleph y el Taf? Para, por medio de ese alfabeto hebreo, poder formar palabras, y por medio de formar palabras podernos relacionar, y por medio de ese relacionamiento poder tener una comunión o una intimidad. ¿Cuántos entendemos que las palabras son importantes? Si no hubiera abecedario, pues quién sabe cómo nos relacionaríamos. Porque por medio del abecedario que tú y yo podemos formar palabras, por medio de esas palabras frases, y por medio de esas frases oraciones, y por medio de esas oraciones podernos comunicar los unos con los otros. ¿Sí o no? Y vemos que desde el principio Yahweh instituyó el Nuevo Testamento, o el Brit. El Nuevo Testamento es, tú y yo tenemos un concepto de nuevo, antiguo y nuevo. Generalmente nuestra creencia, nuestro pensamiento es de decir, lo nuevo es lo mejor y lo que está viejito ya no sirve. ¿Sí o no?
Lo que ya está antiguito ya no funciona tanto, lo nuevo debe de funcionar mejor. Y por ahí miro que algunos se ríen, no estoy hablando de la edad. Estoy hablando de cosas que a veces vemos. Y vemos y muy referente a ello. Pensamos que ahora el Nuevo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento. El Antiguo ya no, el Antiguo ya pasó. Ahora por medio de Yeshua vino y estableció un pacto nuevo, y en ese pacto nuevo debemos de caminar. Pero la diferencia es que todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, la palabra más correcta, di conmigo Tanakh. Tanakh. T-A-N-A-K. Tanakh. Tanakh es el Antiguo Testamento, y ahorita vamos a ver por qué, vamos a aprender algo muy bonito de eso acerca de Tanakh. La palabra Tanakh significa el Antiguo Testamento. La palabra Brit Hadashah es pacto renovado. Brit es pacto. Brit Hadashah significa pacto renovado. Es el pacto antiguo y el pacto renovado. Ahí de esa manera ya cambia. Es muy diferente el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vemos que el Antiguo, todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento es una confirmación de lo que está establecido ¿dónde? En el Antiguo. En otras palabras, podríamos decir que el Antiguo Testamento, el pacto antiguo es el diccionario del Nuevo Testamento. Todo lo que los escritores, en su mayoría, eran personas hebreas. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, y si muchos de sus manuscritos fueron destruidos y fueron quitados cuando el pueblo había sido muy perseguido y todo, y lo que tú quieras, pero fue escrito, la mayoría de los personajes del Nuevo Testamento eran personas hebreas, eran personas que tenían una mentalidad y un razonamiento que hebreo. Y con tal pensamiento y con tal razonamiento escribieron sus escritos. No era con una mentalidad griega. Eran personas, o en su mayoría eran personas hebreas, que todo lo que escribían eran con un razonamiento y una mentalidad que hebrea, porque eran hebreos. Y todos los escritos o todas las palabras que surgieron en el Nuevo Testamento no surgieron de la nada. No surgieron porque sí, o surgieron de la nada y simplemente fueron inscritas. Fueron inscritas porque ya estaban escritas desde el Antiguo Testamento. No era nada nuevo. Todo tenía su trasfondo en el Antiguo. ¿Por qué? Porque era lo que ellos tenían. ¿Cuántos me están entendiendo? No era nada nuevo. Y vamos a ver, cuando Yeshua habla acerca de la luz, ellos entendían por qué. No era que la luz surgió de la nada y dijeron ahora somos luz. No, tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento. Cuando Yeshua les dijo, no los dejaré huérfanos, ellos entendían por qué Yeshua mismo les estaba diciendo que no los iba a dejar huérfanos, porque tenía su origen en el Antiguo Testamento. Ellos sabían a lo que Yeshua mismo se estaba refiriendo. Y dicen, ¿cómo es que no nos vas a dejar huérfanos? Pues, y vemos que en el libro de Eclesiastés está establecido. Dice, hemos quedado huérfanos sin padre y sin madre, y nuestras vidas hemos dejado de ser. Y luego viene en el Nuevo Testamento y Yeshua les dice, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. No eran cosas nuevas para ellos, no eran cosas extrañas. Tenían un entendimiento acerca de las Escrituras. ¿Cuánto estamos entendiendo un poco? Y vamos a ver acerca de ello.
pero por el tiempo yo creo que no me va a alcanzar, o sí, a lo mejor y sí. Vemos y entendemos entonces que lo que él estableció fueron el Nuevo Testamento. Podemos entender que es Tanaj y el Brit Hadashah, y nada de lo que está escrito en el Nuevo Testamento surgió de la nada, y no es como uno de nosotros que escucha una palabra en el Nuevo Testamento y trata de sacar definiciones por medio de ellas. La definición de esa palabra ya está establecida desde los tiempos antiguos. ¿Cuántos podemos ir entendiendo hasta ahí? Podemos ver cuando Yeshua mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Deuteronomio capítulo 30 versículo 15, cuando el Padre estaba hablando, dice: escoge la vida para que te vaya bien. Entendían conceptos, y lo mirábamos la semana pasada. Eran personas que tenían conceptos, que tenían un entendimiento, no como nosotros, y lo vuelvo a repetir, de un trasfondo occidental, que cuando venimos a los caminos del Padre escuchamos hablar de esto, decimos: ¿y esto cómo funciona? Eran personas que ya tenían un conocimiento, lo vuelvo a repetir. Y la palabra Tanaj, las palabras del Nuevo Testamento están fundamentadas en el principio, en el pacto renovado. No surgen de la nada, sino que se define, o estas palabras se definen en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. La palabra Tanaj es un acrónimo, y si quieres apuntarlo, la palabra Tanaj es un acrónimo que abarca todo el Antiguo Testamento. Si tú y yo escuchamos la palabra Tanaj, ¿cómo escribiríamos? Digo, es un acrónimo. ¿Cómo trataríamos de escribir? Es una palabra hebrea, Tanaj. ¿Cómo trataríamos de escribir la palabra Tanaj sin las vocales? T-N-K, Tanaj. ¿Sí me están entendiendo? Tanaj, no vocales. La palabra Tanaj habla acerca de todo el Antiguo Testamento. La palabra T, de Ta, habla acerca de la Torá, desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra Na, Ta, de la Torá desde Génesis a Apocalipsis, y la palabra Na significa o habla acerca de los Nevi'im. ¿Qué son los Nevi'im? Los Nevi'im son los profetas. Ta, Na, Torá, profetas, y la palabra Ka, de Tanaj, habla acerca de los Ketuvim. La palabra Ketuvim son todos sus escritos. Cuando tú y yo estamos diciendo Tanaj, nos estamos refiriendo a su Torah desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los profetas y todos los escritos. Por eso cuando decimos o dices la palabra Tanaj, nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? Por eso es cuando hablamos el Antiguo Testamento, el Tanaj, estamos haciendo referencia desde la Torah de Yahweh, desde Génesis hasta Deuteronomio, de los profetas, que son los Nevi'im. Nevi'im son los profetas. Recuerda que la palabra IM, ¿qué significa IM? Plural. Nevi'im significa profeta. Nevi'im, profetas. Ketuvim son los escritos. ¿Cuántos estamos entendiendo algo? Entonces podemos entender que su palabra, el Tanaj, estamos diciendo el Antiguo Testamento, abarcando desde Génesis hasta ¿qué? En otras palabras, hasta Malaquías. Es algo que no es obsoleto. Su palabra, el Antiguo Testamento, no es algo que es obsoleto, que está lleno a la vida. Es la profecía, son las enseñanzas y es la sabiduría, y el inclinarnos a ellos y el Brit Hadashah, al pacto renovado, es renovado por medio de su sangre de nuestro Mesías. No es un pacto nuevo, fue renovado por medio de nuestro Mesías. En el antiguo pacto se necesitaba la sangre de machos cabríos, de animales, la matanza de animales, y de año en año dice que cada vez al año entraba el sumo sacerdote y se presentaba en el sacrificio de animales, y esa sangre era rociada sobre todo el altar para que se pudiera encontrar la expiación
para que pudiera encontrarse, para que pudiera cubrirse el pecado del pueblo. La sangre de animales no tenía más poder más que cubrir el pecado. ¿Cuántos entendemos eso? Mas la sangre de nuestro Mesías, cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, no cubre, quita. Una cosa es muy diferente, por eso dice: cuánto más Él nos limpiará, lavará vuestras conciencias de obras muertas. Antes estaba la conciencia del pecado, pecaban y sabían que habían pecado y estaba la conciencia, no era quitada. Es como decir: yo tengo una mancha en tal lugar, y con pluma dice: pues déjame le pinto. Le pintas y pues no se ve, cubriste la mancha. Pero la sangre del Mesías es diferente. No cubrió la mancha, sino que la mancha ya no está ahí. Dice: cuánto más Él lavará vuestras conciencias de obras muertas. Dile que está a tu lado: si hemos sido perdonados, perdonado eres. Ay, es que no. Dice que Él no se acuerda más de vuestros pecados. Es como si Él los tirara hasta el fondo del mar. Y dicen las escrituras literalmente que Él los tira hasta el fondo del mar y no se recuerda más de ellos. Él no se acuerda de ellos. La cuestión es que tú y yo sí nos recordamos de ellos. El Padre no. El Padre no tiene conciencia, no se recuerda de ellos. Porque su sangre, el que está a tu lado, su sangre tiene poder. Dice su palabra que el sacrificio de nuestro Mesías, Él hizo el sacrificio, Él fue el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Una vez fue suficiente para borrar y quitar nuestros pecados y para transformar y cambiar nuestras vidas en completamente personas diferentes. Si verdaderamente hemos sido lavados por la sangre de vuestro Mesías, verdaderamente libres somos y libres de vuestras ataduras y de todo ello. Porque la sangre de Él tiene poder para quitarnos, para romper ataduras, para romper ese yugo que estaba sobre nuestras vidas, para que nuestras vidas puedan ser cambiadas, para que nuestras vidas puedan ser transformadas, y que cuando te miras ciertamente dice su palabra que cuando venimos a Él, nueva criatura somos. Nuevos completamente. Ay, es que tú no eras así. No, pero es su sangre sobre mi vida que transforma mi vida. Eso es lo que hace su sangre. Y muchas veces nosotros pensamos y decimos: ay, es que tal persona se perdió. Yo siempre te había dicho, y déjame hacer un paréntesis en ello. Yo te había dicho: la salvación se pierde. Y en cierta manera tengo razón, porque podemos perder nuestra salvación. Pero si yo voy a las escrituras, a Primera de Pedro, o Primera de Juan, no me recuerdo, primero que es Primera de Pedro, capítulo 1 en adelante, dice que muchos se perdieron y se apartaron de la verdad. Y dice su palabra: es que nunca lo fueron. Si alguien que aceptó y confesó con su boca, y que a veces se hace confesión y se vuelve los caminos del mundo, muy dura la expresión, y lo dice la palabra y las escrituras, nunca fue salvo. Un poco duro, ¿verdad? Pero es la verdad. Porque de otro modo sería como estar diciendo que su sangre no tuvo el suficiente poder para poder transformar mi vida. Y la sangre de vuestro Mesías tiene el poder para transformar y para cambiar nuestras vidas por completo. ¿Cuántos podemos decir amén por ello? Amén. ¿Cuántos podemos dar un aplauso al Padre en este día? Es suficiente su sangre para perdonarnos de vuestros pecados. Cuando el Padre dijo a Abraham que levantaría naciones, y le dijo a Abraham: yo levantaré naciones de tus lomos,
fue el primero Yahweh. Yahweh fue el primero, o mejor dicho, Abraham fue el primer hebreo. La palabra Ibri, I-W-R-I, Ibri, significa hebreo. La palabra Ibrim traducido, podríamos decir la palabra Ibrim, que significa hebreo, traducido a un lenguaje, a nuestras vidas, I-V-R-I, Ibri. La palabra Ibri significa, traducido a nuestro lenguaje, significa uno que cruza el río. Abraham fue el primero en cruzar el río. Fue el primer hebreo sobre la tierra. Cuando el Padre le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y después dice que Abraham fue el primero en cruzar, y después se extendió y habitó en las tierras de Canaán. Y lo estábamos viendo la semana pasada. Dice que Abraham se extendió y habitó en las tierras de Canaán. Fue el primero que cruzó el río. Fue el primer hombre hebreo. Yahweh, siendo una persona hebrea, le dio